escuchan? ¿Me escuchan? Muy bien. Ya pueden apagar eso. Yo tenía 23 años. Tenía 2 trabajos y estaba estudiando una carrera que nunca ejercí. No sabía quién era, no sabía dónde iba y no sabía qué iba a hacer. Cuento largo o corto, 6 años después, estoy aquí con ustedes, cumplí sueños, metas, objetivos, progresé en la vida, resolví problemas interiores, crecí como ser humano, pero esa historia ya la han de haber oído miles de veces. Así que, no es la historia, sino el porqué. En el 2016, después de una serie de sacrificios muy importantes para mí, tuve la oportunidad de ir a la convención de Atlanta, Georgia. ¿Quién se acuerda de esa convención? Ok. Estaba yo en los pasillos. Recuerdo que esa vez 4Life dice que en aquella ocasión habían más de 10.000 personas de 72 países distintos. Y entonces yo estaba observando. Y en los pasillos habían personas distintas. Árabes, musulmanes, judíos, cristianos, católicos, ateos. Habían personas que hablaban alemán, holandés, japonés, coreano, inglés, español. Habían personas jóvenes y personas adultas. Habían personas que ya tenían mucho éxito antes del network marketing y personas que habían llegado ahí apostándolo todo por una oportunidad. Y ellos estaban conversando y recuerdo haber encontrado un grupo específico en los pasillos donde una persona estaba hablando y alrededor de ella habían personas que traducían hasta 2 veces. Alguien estaba hablando en inglés y la persona que hablaba en inglés traducía al alemán y del alemán hablaban a otro idioma. Una persona que estaba hablando inglés o español y del español conducían al inglés y la persona que estaba hablando inglés traducía al que estaba hablando en japonés. Y la pregunta era ¿por qué? Porque cuando tú encuentras eso, tú observas la utopía consumada de la comunión de los hombres más allá de las diferencias. Encuentras aquello que siempre hemos soñado que sea, pero no hemos descubierto cómo. Y en aquel momento, en medio de la multitud y de la gente, estos pequeños círculos de personas estaban resolviendo el problema más grande de la humanidad. ¿Quiénes somos y cómo nos unimos más allá de nuestras diferencias? Y la pregunta era, ¿por qué? Pasó una cosa que cambió mi vida el 2019 en mi país, Bolivia. Hubo una revolución sociopolítica y las cosas estaban muy complicadas. Quienes somos latinos sabemos que Latinoamérica es un lugar frágil y cuando las cosas se ponen complejas, todo explota. Y en ese momento no sabíamos qué iba a pasar con la situación de mi país. Había una especie de inicio de guerra civil y sonó mi teléfono, empezó a llegar mensajes y llamadas que decían, Guillermo, yo no te conozco, perdón, tú no me conoces, pero yo te conozco. Y he visto en las noticias lo que está pasando en tu país. Y quiero que sepas que mi casa es tu casa y que puedes estar el tiempo que necesites mientras levantamos el negocio y volvemos a empezar. Y me llegaban mensajes así de México, de Colombia, de Ecuador, me llegaban mensajes así de Estados Unidos, me llegaban mensajes así de Panamá, me llegaron mensajes así de Alemania y de España. Gente que jamás había visto en mi vida. Y alguien que yo no conocía tenía ese algo que lo llevaba a tomar el teléfono y llamar al otro lado del mundo y decir, no me conoces, pero somos parte de algo y mi casa es tu casa. Y la pregunta a eso es, ¿por qué? A principio del 2020, mi mejor amigo sufrió un derrame cerebral. Y después de varios días en coma, en uno de esos momentos en el que yo lo estaba cuidando en el hospital, él despierta y puede hablar. Hablaba muy pausado y con mucha dificultad, pero recuerdo que acercarme y contarme él que había hablado con el médico antes y le había dicho que le tomaría un par de meses recuperarse, pero que iba a estar bien. Y yo le dije, no te preocupes, yo me voy a quedar contigo y te voy a acompañar en este proceso. Y él me mira y me dice, quiero ponerme bien porque quiero hacer muchas cosas y quiero hacer el proyecto contigo. Mi mejor amigo falleció al día siguiente. Y recuerdo que
Recuerdo que esa fue la última conversación. Yo quiero hacer esto. ¿Por qué alguien en ese momento de su vida piensa en algo como esto? ¿Por qué alguien en ese momento piensa en lo que sea que es esto? Porque a veces creemos que esto es For Life o Network Marketing o incluso pensamos que esto es solo Zen. Quizá ni siquiera sabemos qué es Zen, porque Zen es algo más grande de lo que muchas veces nos hemos tomado el tiempo de pensar. Después de esa conversación y después de atender a su familia en los días venideros, yo me quedé pensando en eso y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué Zen? ¿Por qué Network Marketing? ¿Por qué For Life? ¿Por qué? Llevo años haciendo esto, he ganado dinero, he viajado el mundo, he resolvido mis problemas, he conocido gente increíble, he progresado, he cumplido metas, pero eso se puede hacer en otros lados. Mis mentores, el doctor Ricardo de Samaniego, mi mentor Rubén, mi mentor Pablo, hace poco como compartieron un video, y en el video hablaba sobre la economía y en la economía decía, a mitad del siglo pasado, Hasbro, Mattel, Lego, Haggis, hicieron miles y millones de dólares porque habían entendido que la generación que venía, los baby boomers, iban a necesitar algo específico. 25 años después, se produce un crecimiento monstruoso en la industria inmobiliaria porque esos bebés que habían nacido, 1.700 millones de nuevos seres humanos, necesitaban comprar una casa. 10 años después, revienta la burbuja inmobiliaria y viene una crisis económica gigante porque la gente que tenía el poder adquisitivo y el momento de su vida para adquirir un bien de esos se había acabado. Pero en esos dos periodos, las personas que sabían lo que la gente necesitaba habían hecho cambios revolucionarios en sus vidas y en la economía. Y ahí es cuando llegó la respuesta. ¿Por qué? Porque yo sentí que lo que esta generación necesita y lo que es esto que estamos haciendo aquí, es sentido de pertenencia y soporte emocional. Somos una generación que nació con el internet y que hizo más amigos en Facebook que en persona. Somos una generación que tiene un teléfono que habla los idiomas, pero nadie habla nuestro mismo lenguaje. Somos una generación rota que se enfrenta a los problemas del mundo. Tenemos crisis, tenemos economía, tenemos una pandemia, tenemos el calentamiento global. Queremos salvar el mundo y no podemos ni salvarnos a nosotros mismos. A veces no podemos salvarnos ni de nosotros mismos. Somos una generación que quiere hacer cosas más grandes de las que nunca jamás se han hecho y se nos abrieron todos los caminos y en ningún camino hay alguien que nos acompañe. Somos una generación diferente, que todavía no ha encontrado su propio idioma ni su lugar en el mundo. Y de repente aparece esto. Aparece Social Economic Networkers y nos dice que hay un lugar en donde estar. Y la respuesta de por qué es porque cuando despiertas en la vida, te das cuenta de que no sabes quién eres, no sabes a dónde vas, no sabes qué quieres. Y te das cuenta de que quizá no deberías pasarte las noches pasando la página de las redes sociales y mirando tu chat con 1.700 contactos y nadie a quien escribirle. Quizá no deberías cargar el mundo en tus hombros. Quizá podríamos hacerlo si fuéramos más. Quizá nadie tendría que tener esa responsabilidad. Quizá no deberíamos ver la impotencia de nuestros seres queridos a nuestro alrededor. Quizá no deberíamos sufrir tanto. Quizá no deberíamos estar tan solos. Quizá los problemas que estamos tratando de resolver, como el dinero o la economía, sean una consecuencia de un problema más grande. Quizás Social Economic Networkers hizo algo que todavía nadie entiende, y es arreglar a la gente desde adentro. Porque la prosperidad es una consecuencia, y a mí me enamora la abundancia que este proyecto puede dar. Porque ver esos lujos es maravilloso. Me queda un minuto. Pero ¿saben qué es más maravilloso? Sentirlos. Sentir el lujo de la libertad, sentir el lujo de la compañía, sentir el lujo de que hemos construido algo que aunque no se ve, se siente, porque el otro día estaba desayunando al borde de la playa y decía, wow, ese es el paraíso, creo. Y luego estuve aquí en este escenario y lo vi a ustedes y dije, el paraíso no es dónde, sino con quién. Y
Si a mí me preguntan por qué, es porque yo creo que Zen no es solo un proyecto de vida, sino es una manera de ver el mundo. Es un lugar donde estar, es un lugar donde ser, es un lugar donde las personas ya no tienen que estar solas, es un lugar de oportunidad y de esperanza, es un lugar para cambiar el mundo. Zen es aquel lugar donde dos personas que tienen fe en sí mismos, en el futuro y en los demás se reúnen y sueñan y hacen algo al respecto. Perdonen. Perdonen si me extendí, con esto termino. Hay muchas oportunidades allá afuera, Dios las bendiga. Pero Social Economic Networkers, For Life, el equipo, la presencia de un hombre como el Dr. Nevares aquí, eso es un milagro. Y a veces dicen, Zen es un milagro. Déjenme decirle, Zen y esto que está pasando aquí, lo curioso es que es algo más que un milagro. Es un lugar donde estar y donde pertenecer. Y quizá, al final de nuestros días, con esto logremos dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y eso es una vida digna de ser vivida.